Hace varios años, cuando estaba en Italia, fui a un culto un domingo en la mañana y lo comenté a un amigo norteamericano en el que había estado predicando esa mañana sobre lo raro que me parecía que nosotros, como nosotros norteamericanos, estuviéramos ministrando la palabra de Dios en una parte del mundo que había oído el mensaje del Evangelio por primera vez hace más de 2000 años, pero que a la larga la mayoría todavía estaban caminando en oscuridad. Mira, el mensaje de salvación de Jesucristo primero entró al continente europeo en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y esto ocurrió porque el Señor le hizo muy claro a Pablo que él quería que él y su equipo misionero fueran a un lugar llamado Macedonia, que era parte de Grecia. Ahora, la última vez que nosotros estudiamos en el libro de Hechos, vimos como el Señor le hizo su voluntad muy clara en este asunto a Pablo. Él muy claramente le demostró su voluntad. Y lo hizo primero. Le prohibió al apóstol y a sus colegas misioneros que entraran a ciertas áreas donde ellos estaban queriendo ir a predicar el evangelio. Les cerró esas puertas de servicio. Ellos querían ir, pero el Señor le cerró esa puerta firme. El Espíritu Santo les dejó saber que eso no era la voluntad de Dios para ellos en ese momento. Habiendo cerrado esas puertas, entonces Pablo una noche recibió una visión de Dios. Y estaba en la ciudad de Troas, y entonces en la visión, Pablo está en la ciudad de Troas, un hombre de Macedonia que le está rogando que él vaya a Macedonia para ayudarlo a él y a sus compatriotas. En Hechos 16:9, por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y después de discutir esta visión con el resto de su equipo misionero, ellos concluyeron que el significado de esta visión es que Dios le estaba abriendo la puerta para que ellos llevaran el evangelio a esa región del mundo. Entonces, que ese era el plan, que el Señor quería que lo llevara para allá. Esto eventualmente, esta área nunca había oído el evangelio, y esto se llegaría a conocer eventualmente como el continente europeo. Entonces en Hechos 16:10 lo leemos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Entonces, como les dije la última vez que estudiamos estos versículos, el hecho que en este versículo Lucas, por primera vez en el libro de Hechos, usa el nosotros. Entonces nos revela que ahora Lucas es parte del equipo misionero. Él estaba en la ciudad de Troas con Pablo y con el equipo. El equipo entonces incluía ya Pablo, Silas y Timoteo, y ahora Lucas se les unió. Entonces aquí es a donde dejamos estos 4 misioneros hacen algunas semanitas atrás. Entonces, habiendo recibido esta visión divina, entonces el equipo ha concluido que Dios los está llamando a Macedonia a proclamar el evangelio. Entonces, para la continuación del capítulo 16, entonces Lucas nos está hablando sobre Pablo y el equipo y el ministerio en Filipos. Filipos es una ciudad en la región de Macedonia. De hecho, esta sección, hablando sobre Lucas, contando sobre el ministerio de Pablo en Filipos, es la sección que tiene más larga de cualquier actividad en cualquier otra ciudad europea. Y Lucas le dedica más tiempo a esta sección en Filipos. Y el motivo por el cual Lucas le devota tanto tiempo al ministerio en Filipos tiene mucha razón específica. Porque antes Lucas no ha hablado de Pablo predicando en sinagogas en todas las áreas públicas, en todas las ciudades que él visita eran siempre así. Y la gente respondía a su prédica, con la excepción del gobernador de Chipre. Entonces mucha gente habían llegado a ser creyentes en Jesucristo. Mucha gente habían llegado a fe por esta prédica de Pablo en todos estos lugares públicos y en esta sinagoga. Y aquí lo leemos lo que había pasado en Hechos 13, 42 a 43. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo le hablaran de estas cosas. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Entonces aquí tenemos gente, multitudes, pero sin nombrar específicamente las personas.
Entonces, Pablo les está pidiendo que sigan en la gracia, que sigan en su camino, ya que han recibido a Cristo. En Iconio lo vemos también, en Hechos 14:1. Aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Otra vez multitud, pero no específicamente ningunos nombres. En 14, 19, 21, en Listra y Derbe. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Entonces, en mencionar a todos aquellos que han llegado a creer en Cristo, Lucas no nos está dando nombres, está hablando en términos generales de multitudes o de grupos, en términos muy generales, o discípulos, pero todos así en plural en general. Pero ese no es el caso con el ministerio en Filipos, el ministerio que Pablo tenía en Filipos. Porque aquí Lucas ahora nos identifica 3 personas individualmente que llegaron a fe en Cristo respondiéndole a la prédica de Pablo. Y nos dice cómo llegaron a fe, lo que es los detalles además de la conversión. Entonces nos habla de una mujer, una comerciante llamada Lidia, nos llama de una muchacha, una esclava, la que pronosticaba el futuro, y nos habla del carcelero de la ciudad, que llega a fe en Cristo también. Entonces, en vista de que Lucas está enfocándose en estas 3 personas, cuando anteriormente no vemos que llamaba la atención a nadie en particular, entonces nos preguntamos entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué es lo que hace que esta parte sea diferente, que Lucas se decide enfocarse en estas 3 personas y estas conversiones en especial? Cuando siempre había referido a todo en términos muy generales. Y sin duda, hubieron muchos otros, además en Filipos, que llegaron a fe en Cristo, que fueron convertidos durante el ministerio de Pablo ahí, pero ellos no los mencionan particularmente. De hecho, cuando Pablo por fin se está yendo de Filipos, al final va a haber hasta una nueva iglesia de creyentes. Así que sabemos que hay otros que llegan a fe además. Pero Lucas solo se enfoca en estas 3 personas. Entonces, ¿qué es el propósito que tiene Lucas en presentarlo de esta manera? Bueno, el motivo por el cual lo hace lo vemos en los primeros 2 versículos de la sección, que primero introduce a Pablo y a su equipo misionero en Macedonia. En Hechos 16, 11 a 12 lo vemos. Y así que estos versículos nos dan cierta información. Así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Ahora, Lucas nos dice, después de ellos ya llegar a la conclusión de que el Señor les está abriendo el puerto para el Evangelio en Macedonia, Pablo y sus compañeros misioneros partieron de la ciudad de Troas, embarcaron, entonces navegaron por el mar Egeo y llegaron primero a la isla de Samotracia. Y esto es más o menos mitad de camino entre Asia Menor y Grecia. Entonces, después de pasar la noche en la isla, y lo más seguro pasaron la noche para evitar lo que es el peligro de navegar de noche, se continuaron su viaje el próximo día hasta que llegaron al puerto de Neápolis. Ahora, primero, el hecho de que el viaje solo les tomó los 2 días es increíble porque la distancia de Troas a Neápolis, más o menos unas 150 millas, serían unos 240 kilómetros, pero de regreso, en el capítulo 20 nos cuesta a Lucas, le tomó 5 días el regreso. La ida fueron 2 días, el regreso fueron 5 días. Entonces es obvio que en la ida a Macedonia, el Señor está asegurándose que los vientos les son favorables, que tengan todos los beneficios, toda la ayuda empujándolos para que puedan concluir el viaje rápidamente. Y lo más seguro, por propósito, poniéndole el énfasis a los misioneros que Dios es el que está empezando, está llevándolos en este viaje, empujándolos hacia Macedonia, porque Él quiere que lleguen a compartir el Evangelio con la gente de Macedonia.
Así que Lucas nos dice, habiendo llegado a Neápolis, desembarcan, se caminan más o menos unas 10 millas hasta que llegan a la ciudad de Filipos. Fíjense cómo Lucas nos describe a Filipos. Y de ahí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana, en esa ciudad nos quedamos por varios días. Ahora, aquí lo que estamos leyendo es importante y parece ser como una clave que nos ayuda a entender por qué él identifica a estas personas individualmente, identifica estas conversiones individualmente. Lo más importante que leemos aquí en este versículo es que Filipos era una colonia romana. Así que déjenme explicarles lo que implica ser una colonia romana en este mundo antiguo y cómo esto tiene que ver cómo esto tiene que ver con lo que Lucas nos está diciendo sobre el ministerio de Pablo en Filipos. Primero, el maestro bíblico Kent Hughes nos explica la historia de Filipos y cómo es que llegó a ser en los días de Pablo una colonia romana. Y después entonces les explico qué es lo que implicaba ser una colonia romana. Filipos, Kent Hughes nos dice, Filipos era un pueblo antiguo y fue renombrado en 356 a.C. por Felipe II de Macedonia. Felipe era el padre de Alejandro el Grande, Alejandro el Magno. Entonces, con la expansión del Imperio Romano, llegó a ser una posesión romana, un territorio romano en 167, el año 167 antes de Cristo. Pero la fama más grande que tiene Filipos era el lugar a donde los ejércitos de Marco Antonio y el emperador Augusto Octavio derrotaron a Bruto y a Casios en una batalla súper importante en la segunda guerra civil romana en el año 42 antes de Cristo. Entonces, de esta batalla que Filipos agarró su fama y se le dio el honor, porque era un honor, darle el estatus de una colonia romana. Los soldados romanos se les animaba a que se jubilaran ahí. Sus ciudadanos no pagaban ningunos impuestos de las provincias que pagaban otros lugares. Entonces Pablo y su equipo ahora se estaban enfrentando una experiencia cultural completamente diferente. Entonces, oiga, el hecho de que Filipos era una colonia romana significa que efectivamente era un pedazo de Roma puesto en otra parte del imperio. Era Roma fuera de Roma, una Roma en miniatura. Roma a una escala más pequeña. Y Roma era el centro del imperio romano. Entonces lo que esto significa es que la gente que vivían en Filipos tenía los mismos derechos legales que los italianos que vivían en Roma. La ciudad tenía un gobierno del estilo romano y tenía los mismos derechos, los mismos privilegios que todos aquellos que vivían en la ciudad de Roma. Y entonces el motivo por el cual esto es tan importante en nuestro estudio ahorita es porque siendo una colonia romana, la gente que vivían en Filipos se consideraban romanos porque efectivamente eran romanos. Vivían como romanos, hablaban como romanos, actuaban como romanos. Entonces, el hecho de que Filipos era completamente romano en su característica, en los residentes eran romanos, entonces esta es la primera vez en el libro de Hechos que el Evangelio ha llegado a la cultura romana y al modo de vivir romano y al pensar romano. Este es el primer contacto con el Evangelio. Así que si usted estuviera viviendo en el primer siglo y está leyendo el libro de Hechos por primera vez, la pregunta entonces que nos hacemos, bueno, ¿y cómo va a ser este encuentro? ¿Cómo estos romanos van a reaccionar al Evangelio? ¿Van a haber romanos que reciban a Cristo, que acepten el Evangelio? Entonces en estos otros lugares estaba bien, pero esta ahora es Roma. Y la respuesta de Lucas es un rotundo sí. Van a haber romanos que acepten a Cristo. Van a haber romanos que al oír la verdad de Jesucristo van a ver su necesidad por Jesucristo y van a confiar en Él para la salvación. Y aquí les doy un ejemplo de 3 de estas personas. Entonces, hablándonos de las conversiones de Lidia, de la muchacha la esclava y del carcelero, Lucas está haciéndolo muy claro que el Evangelio puede capturar al corazón romano, puede conquistar a donde sea que vaya, hasta ganándose los corazones de aquellos que en su pensar y en su cultura son completamente romanos. En otras palabras, estas 3 personas son como una prueba para ver si el romano va a recibir o no el Evangelio.
Y acuérdense que el libro de Hechos se dirigió específicamente a un romano, un oficial romano del primer siglo llamado Teófilo. El romano, él era un romano del gobierno y él estaría muy interesado en saber cómo el mensaje del evangelio fue recibido por su gente. Los romanos lo rechazarían o habrían algunos ciudadanos romanos que lo iban a aceptar. Entonces eso es exactamente porque Lucas nos está resaltando estos tres romanos muy diferentes de Filipos y cómo ellos llegaron a Cristo. Pero estos tres individuos son completamente diferentes el uno del otro. Y las circunstancias por las cuales llegan a Cristo son completamente diferentes. Entonces, además de enseñándonos que aquellos que viven en la cultura romana puedan aceptar a Cristo, Lucas también está enfatizando el hecho de que nada frena al evangelio. Sea las riquezas de un individuo, sea fuerzas demoníacas, posesión demoníaca o sea persecución. El evangelio conquista corazones, no importa qué oposición se enfrente. El carcelero estaba persiguiendo a Pablo y así. Entonces el evangelio tiene poder sobre todo, tiene fuerza sobre todo, no importa qué se le enfrente. Entonces, hablando sobre la conversión de Lidia, que era una comerciante exitosa, Lucas nos está diciendo que el evangelio también es para la gente adinerada. En hablarnos sobre la conversión de la muchacha, la esclava, que estaba poseída por un demonio y tenía esta capacidad de decir la fortuna, el evangelio también es para aquellos que están esclavizados por Satanás. Y hablando sobre la conversión del carcelero de Filipenses, que directamente persiguió a Pablo y a Silas, nos está diciendo que el evangelio es para aquellos que se oponen al mensaje de Cristo y que hasta ni siquiera la persecución puede frenar el avance del evangelio. Entonces el motivo por el cual Lucas se enfoca en estas tres personas y estas tres situaciones muy diferentes es para enseñarnos esta verdad tan maravillosa que no importa quién sea uno en sociedad, no importa qué tan exitoso, no importa qué tanta esclavitud a Satanás, no importa qué tanta hostilidad usted tiene hacia Jesucristo, la salvación está disponible a usted a través de fe en Jesucristo. Sé cualquiera. No importa qué tanta rebelión, la salvación está disponible a través de fe en Jesucristo, a quien sea. Entonces esta es la introducción. Ahora vamos a entrar a explorar las historias de estos tres romanos que vivieron en Filipos y los que llegaron a fe en Cristo. Entonces esta semana vamos a ver la conversión de Lidia, la comerciante exitosa. Entonces los versículos 13 a 15 en total. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Entonces Lucas empieza entonces con el ministerio en Filipo hablándonos que después de haber estado en la ciudad de Filipos por varios días, entonces ahora en el día de reposo, el sábado, que significa el sábado, deciden salir de la puerta de la ciudad y van al río más cercano. Están esperando. Entonces van al río más cercano con la esperanza de que van a encontrarse gente que estén reunidos ahí por algún tipo de culto religioso. Porque era una práctica bastante común en el mundo antiguo tener los cultos al lado del río, porque el agua se usaba para purificación y para ceremonias sagradas, lavados y cosas así. Entonces, yendo al río más cercano, igual como habían esperado, encontraron un grupo de mujeres que estaban ahí reunidas orando. Entonces se sentaron y empezaron a hablarle a este grupo de mujeres. Entonces Lucas nos está diciendo esto para entonces empezar a introducirnos lo que es a una de las mujeres, que era Lidia. Pero antes de que conozcamos a Lidia, es importante que entendamos por qué él fue al río para testificar sobre Cristo y no a una sinagoga. Y por qué las mujeres estaban orando ahí en vez de en una sinagoga. Entonces, como se acordarán, la costumbre de Pablo era cuando entraba en una ciudad, primero iba a la sinagoga para proclamar a Jesús como Mesías al pueblo judío y los gentiles que estaban ahí alabando a Dios.
Y lo hacía siempre en su primer viaje misionero. Esto es lo primero que hacía donde quiera que llegara. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué Pablo no fue a la sinagoga en Filipos? Bueno, la explicación es muy sencilla. No había sinagoga en Filipos. No había ninguna sinagoga ahí. Y sabemos que esto es verdad porque de acuerdo a la tradición judía tenía que haber un quórum mínimo de 10 hombres judíos adultos, esto significa 13 años en adelante, para formar una sinagoga. Este es como el mínimo para poder formar una sinagoga. Esto todavía se practica hoy en día y se llama un minyan. Entonces el hecho que solo habían mujeres aquí orando al lado del río nos indica que no había sinagoga en el pueblo porque no habían 10 hombres adultos judíos que vivían en Filipos. Y aunque Lucas no nos dice por qué no habían suficientes hombres judíos para formar una sinagoga, sí se menciona en Hechos 18:2 y la historia lo confirma. Que el año 49 después de la muerte de Cristo, el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de la ciudad de Roma por disturbios religiosos de los cuales ellos fueron acusados. Entonces es razonable nosotros asumir que Filipos, siendo una Roma en miniatura, hubiera hecho la misma cosa, hubieran seguido el ejemplo del emperador de expulsar a toda la gente judía de su ciudad. Así que sin sinagoga, estas mujeres que vamos a aprender no eran judías, pero eran más bien mujeres gentiles que alababan y adoraban al Dios de Israel. Se veían obligadas a reunirse para alabar yendo al río más cercano, fuera de los límites de la ciudad. Y entonces aquí es a donde Pablo y su equipo misionero los encuentra. Entonces Lucas dice que se sientan ahí y empiezan a enseñarle a las mujeres. Y el motivo por el cual se sentaron a enseñarles, porque en los círculos judíos, para la enseñanza, en la costumbre judía era sentarse, no pararse cuando uno estaba enseñando, instruyendo. Eso era como se presentaba un profesor sentado. Pero lo vemos en Mateo 5:1, cuando nuestro Señor Jesús, cuando vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y eso ahí fue cuando empezó a enseñar. Entonces, en nuestros días uno da la instrucción parado, en esos días era sentado. Entonces estas mujeres estaban muy contentas de tener instrucción, tener una enseñanza, porque en los círculos de Dios era el rabino, el que era el maestro oficial, el que estaba escogido para enseñar las escrituras. Sin un rabino, las mujeres hubieran estado orando, hubieran estado leyendo de los Viejos Testamentos, hubieran estado discutiendo, pero no hubieran estado recibiendo ningún tipo de enseñanza formal. Pero oiga, Pablo era un rabino y tenía tremendas credenciales. Su currículum él era estudiante de uno de los más grandes rabinos de ese tiempo, Gamaliel. Entonces estas mujeres hubieran estado muy emocionadas de recibir enseñanzas de un rabino tan distinguido como Pablo. Pero no se daban cuenta de que él les iba a enseñar también el Evangelio de Jesucristo. Mientras le explicaba que el Mesías prometido de Israel había llegado, había sido crucificado como sustituto para el pecado del hombre. Entonces la próxima cosa que Lucas nos cuenta sobre el tiempo de los misioneros es que como resultado de la enseñanza de Pablo, una de estas mujeres llegó a fe en Cristo y vemos en Hechos 16:14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Entonces una de las mujeres que estaba aquí al lado del río en este grupo de oración que oyó la enseñanza de Pablo fue una mujer llamada Lidia. Y aunque ella vivía ahorita en Filipos, originalmente era de la ciudad de Tiatira. Ahora puede que les suene el nombre familiar de Tiatira porque es una de las 7 iglesias a la cual Jesús se dirige en el libro de Apocalipsis. Tiatira se ubicaba en Asia Menor y se conocía por precisamente la manufactura de estas telas púrpuras, por las telas teñidas. Y por eso es que leemos que ella era una vendedora de telas de púrpura.
Y lo más seguro había sido enviada a Filipos por unos patrones de Tiatira para entonces más o menos manejar una sucursal de estas telas púrpuras ahí en Filipos. Salomón era la distribuidora de la fábrica de Tiatira, vamos a ponerlo en palabras modernas. Pero antes de que aprendamos más sobre Lidia, primero hay ciertas cosas que tenemos que aprender sobre estas mujeres. Primero, el pueblo de Tiatira, aunque ubicado en Asia Menor, se encontraba en la región de Asia Menor, llamado Lidia. La región actualmente se llamaba Lidia, así que es muy posible que ella o fue nombrada por la región de donde venía, o su nombre no era Lidia, pero más bien era su nombre de negocios, la mujer de Lidia. Y esto fue entonces tenemos cierta incertidumbre, pero o era de Lidia o la nombraron por la región, porque la región de Tiatira, en Asia Menor, se llamaba Lidia. Entonces el hecho que las telas púrpuras eran su negocio nos indica que ella era una mujer adinerada. La venta de estas telas era un negocio muy exitoso en esos días. Este tinte se sacaba de las glándulas de los frutos del mar y esto era muy costoso hacerlo. Entonces la única gente que podían comprar estas telas eran gente de ciertos recursos. Entonces era la realeza o los oficiales del gobierno o gente muy adinerada. Y otra cosa que nos indica que Lidia era una mujer exitosa, financieramente exitosa, era que después de su conversión, ella le abrió su casa a los misioneros que se quedaran con ella. Entonces implica que ella tenía una casa suficientemente amplia para recibir a 4 adultos. Y el último versículo de este capítulo también indica que su casa se convirtió en el centro de reunión para la nueva iglesia de Filipos. En Hechos 16:40, cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. Esa es la iglesia donde estaban reunidos los hermanos. Así que sabemos de dónde venía Lidia, sabemos lo que ella hacía, su ocupación, y sabemos que, bueno, era una mujer cómoda, adinerada. Pero además de hablarnos esta información, también nos habla sobre lo que es su vida religiosa. Nos dicen que ella adoraba a Dios, que aunque era una mujer, era una gentil, pero ella creía y practicaba el judaísmo. Ella ha abandonado lo que es las creencias paganas con todos esos falsos dioses y ahora creía en el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Y el hecho que ya ella creía en el Dios de Israel era muy importante. Es muy importante porque lo que nos indica que Dios ya está obrando en su corazón, preparándola para el momento cuando ella va a oír sobre Jesucristo y su salvación. Y ese momento había llegado. Ahora era el momento para ella recibirlo. Así que cuando Pablo se aparece y empieza a enseñarle que Jesús es el Mesías prometido y le explica lo que es el significado de su muerte en la cruz como pago para el pecado, Lucas nos dice, el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Este es un versículo de suma importancia, porque nos afirma que la salvación es del Señor, es de la iniciativa del Señor y es un regalo del Señor. No, nosotros no iniciamos la salvación. Nosotros no tenemos el poder para hacerlo. Y Lucas nos hace muy claro que la conversión viene cuando el Señor nos abre los corazones, cuando nos abre los corazones para recibir el Evangelio. Él interviene en nuestras vidas. Él nos regenera. Él toma esta iniciativa regenerándola, que es cuando nacemos de nuevo. Pone su vida dentro de nosotros, dándonos una nueva naturaleza que ahora tiene deseos para complacer a Dios, deseos en los intereses en las cosas de Dios. Entonces, para que cuando oigamos el Evangelio, en vez de rechazarlo, ahora tenemos la disposición de creerlo. Y como resultado ponemos nuestra fe en Jesucristo para la salvación. Y mire, entonces esto que es cierto de Lidia es verdad de todo individuo que ha venido a Cristo para la salvación. Usted no comenzó el proceso de salvación en su vida. Usted no abrió su corazón al Evangelio porque usted vio el valor del Evangelio y usted quería el Evangelio. Usted no nació con una inclinación ni un amor natural para lo que es las cosas de Dios. Fue Dios quien le abrió el corazón
que le dio el Evangelio, porque antes de esta obra de gracia en su vida, su corazón estaba cerrado a Él. Mira lo que nos describe, el Nuevo Testamento nos habla sobre nuestra condición espiritual antes de ser renovados. No hay quien busque a Dios, en Romanos 3:11. No hay quien busque a Dios. Eso es muy directo. Aquí nadie está buscando a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso, nadie está arrepintiéndose aparte de Dios obrando en su corazón. En Efesios 2:1-3 tenemos más sobre esto. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en la cual anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos muertos en nuestro pecado, espiritualmente muertos. No teníamos la capacidad de responderle a Dios. No teníamos ningún interés en responderle a Dios. Y no queríamos tener nada que ver con Él, con el Señor. Puede que hayamos sido religiosos, porque la religión, cuando uno es religioso, uno se siente bien sobre sí mismo. Pero lo que es la verdad de Jesucristo y su salvación no nos interesa, porque no tenemos ningún interés en arrepentirnos y dejar atrás el pecado que tanto estábamos disfrutando. Y por eso es que Jesús dice en Juan 3:19-20, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. O sea, nadie. Toda la gente se mantiene alejada de Cristo, no quieren dejar su pecado, están disfrutando de su pecado. Entonces no lo buscamos, ahí le huíamos, pero gracias a Dios Él nos buscó a nosotros. Jesús dijo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y en Juan 6:44 Él dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo envíe. Entonces, llamándonos a Cristo, el Padre nos trae al Salvador, el que nos salva. Y eso es exactamente lo que Lucas nos está diciendo que lo que le pasó a Lidia, cuando él dice que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Entonces, nosotros cuando nos estamos refiriendo a lo que es la obra soberana de salvación de Dios, siempre es importante aclarar algunas cosas para no malentender algunos de los puntos críticos de cómo el Señor salva a alguien, cómo Él trae a alguien a sí mismo. Primero, quiero acordarle que aunque Dios es el que nos abre los corazones, como hemos leído, porque nosotros no tenemos la capacidad de abrir nuestro propio corazón o empezar salvación nosotros por nuestra cuenta, pero aún así Dios todavía nos mantiene responsables por nuestro pecado y nuestro rechazo de Cristo. Eso es importantísimo tener eso muy en cuenta. Esto lo enseña la palabra muy claramente. El alma que peca morirá, en Ezequías. Somos responsables por nuestro pecado. En Juan 8, cuando Jesús le está hablando a los líderes, a los judíos religiosos, los líderes, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Morir uno en su pecado es una condena a un castigo eterno por el pecado de uno. Eso significa que Dios nos mantiene responsables por nuestro pecado. Así que el hecho que Él es el que nos abre los corazones al Evangelio no niega la verdad que nosotros somos responsables por rechazarlo a Él. Segundo, es importante uno darse cuenta que cuando Dios abre el corazón de la persona al Evangelio, lo usa a través de su palabra. Fíjense que en el caso de Lidia, ella estaba oyendo lo que Pablo estaba enseñándole sobre Jesús y el Evangelio cuando el Señor le abrió su corazón. La Biblia nos enseña que fe viene a través de la palabra.
Oír la palabra, que significa que el Señor es el que habla a los corazones dándonos fe para creer en Él y lo hace conjuntamente con su palabra. Así que es importantísimo que cuando estemos testificándole a alguien, explicándole lo que es la palabra de Dios, lo que es el plan de salvación en Cristo, que sea con la palabra de Dios. La gente no se salva con un testimonio personal. Ellos son salvos cuando oyen las palabras de Dios, que el Señor trabaja a través de su palabra para abrir los corazones. Podemos compartir lo que es un testimonio, pero lo que va a salvar va a ser la palabra de Dios, no nuestros propios anécdotas o nuestra propia situación. Y es importante acordar que es Dios, y no nosotros, que abre los corazones de la gente al Evangelio. Por tanto, que nosotros queramos ver un ser querido que venga a fe en Cristo, no podemos forzarlos a entrar al reino. Por lo menos yo en mi caso, cuando yo era un cristiano bebé, recién renovado, un hombre joven, yo no sabía todo esto. Hice el gran error de estarle empujando y empujando el evangelio a mi hermano al punto donde lo que estaba era molestándole. Era un testimonio muy pobre para Cristo. Así que le digo esto para que tenga cuidado. Definitivamente comparte el evangelio con gente porque así es como van a llegar a salvación a través de la palabra. Pero tenga discernimiento en cómo lo haga y cuándo lo haga. Y acuérdese que no es usted que le va a abrir el corazón al evangelio, solamente Dios. Y yo siempre pensaba con mi hermano que si le venía por acá, que si le venía por acá, de alguna manera él iba a recibir el evangelio. Pero Dios es soberano y Él no está dependiendo de los esfuerzos de nosotros evangelísticos, nuestras estrategias. Hace años el autor bíblico, el profesor bíblico, pastor A.W. Tozer, se dirigió a esta verdad con estas palabras. Lo más seguro, lo más difícil para nosotros como humanos en nuestro egocentrismo natural es pensar que Dios no necesita de nuestra ayuda. Nosotros tenemos esta imagen, nos podemos imaginar como un padre como frustrado, ansioso, corriendo de acá para allá, buscando quién lo va a ayudar para cumplir con su plan de salvación para el mundo. Pero el Dios que trabaja todas las cosas no necesita de ayuda ni ayudantes. Y hoy en día muchos de los esfuerzos misioneros están basados en esta imagen de un Dios todopoderoso frustrado. Entonces viene un locutor con un don de habla, que sabe cómo mover a las multitudes. Entonces la gente entonces se mete casi por compasión para ayudar a Dios en su plan. Entonces, este es como el propósito, como que si Dios están casi avergonzados de que Dios no tiene la ayuda para cumplir su misión, sus planes, entonces necesita gente que se metan en el campo misionero, que es un motivo erróneo por la cual meterse. Y entonces tenían la razón, el hecho que Dios es el que le abrió el corazón a Lidia al Evangelio, nos revela que Él es completamente soberano en lo que es la salvación de almas. Pero oigan, cuando Él le abre a alguien el corazón al Evangelio y lo salva, va a haber evidencia de la salvación. Y esa evidencia se refleja en una vida cambiada. Es una vida que ahora quiere seguir a Dios y quiere obedecer a Dios. Y eso es lo que vemos en Hechos. Y eso es lo que vemos en la experiencia de Lidia, en el versículo 16, cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Ahora, inmediatamente después de decirnos que el Señor ha salvado a Lidia, abriéndole su corazón al Evangelio, Lucas nos dice que fue bautizada. Pero no solamente ella, sino que ella y su familia. Entonces, ¿cómo podemos entender este versículo? Bueno, primero que nada, Jesús manda a todos los creyentes a ser bautizados. Es una orden. En Mateo 28, 19. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí no hay opción, esto es una orden. Así que el bautismo de Lidia, que lo más seguro se hizo ahí mismo en el río donde estaban orando, era evidencia de una verdadera conversión, esa obediencia inmediata. Ver una obra de obediencia inmediata hacia el Señor. Y era un paso bastante grande de obediencia porque el ser bautizado como cristiano es una confesión pública que uno se ha volteado de su vida vieja, su vida en el mundo y ahora está entrando en una nueva vida siguiendo a Jesucristo. Y eso uno lo hace públicamente, como que uno está afirmándole al público, esta soy yo o este soy yo.
Jesucristo es mi Señor ahora. Y señores, por eso es que es tan importante que si usted es un creyente, que usted se bautice. Tenemos clases empezando hoy, por cierto, de bautismo. Si usted es creyente, si usted es creyente y nunca ha sido bautizado, usted está en desobediencia. Es una obra de su obediencia a Cristo. Entonces, pues, aunque tenga miedo de hablar enfrente de la gente, lo que sea, pero eso no tiene nada que ver. Es el hecho que Jesús lo manda. Lidia dio evidencia de su fe, su nueva fe en Cristo, que era fe verdadera, porque estaba dispuesta ahí mismo, en ese momento, de ser bautizada. Pero ¿qué leemos? ¿Cómo interpretamos en lo que es su familia también siendo bautizada? O sea, hay algunos profesores bíblicos que usan este versículo para darle apoyo a la creencia que la Biblia enseña lo que es el bautismo de bebés. Pero aquí tenemos que decir que el texto no tiene ninguna definición de quién era parte ni de la casa ni de la familia de Lidia. Aquí no vemos aquí nada que se mencione de niños, ni de bebés, ni de niños siendo bautizados. Así que eso es asumir demasiado a la palabra. Lo que habla es de su familia, y la familia incluiría a los sirvientes que formaban parte de la familia, los que vivían todos bajo el techo. Esa era la terminología. Todos bajo ese techo sería lo que es parte de la familia. Entonces lo que podemos asumir, que aquellos que fueron bautizados a lo mejor eran algunas de las otras mujeres que estaban ahí en el grupo de oración, a lo mejor sus sirvientes que le ayudaban en el negocio de vender las telas púrpuras. Estas mujeres, al igual que Lidia, oyeron el evangelio, y como Lidia confiaron en Cristo para su salvación, y como Lidia fueron bautizadas. Eso es asumir más naturalmente, porque es la gente que estaban ahí y oyeron el mensaje. Pero leer y interpretar que esto lo que está es afirmando que se deben bautizar los niños de bebés, es leer algo que no está ahí, que no se dice. Bautismo es para creyentes únicamente. Lidia era una creyente, entonces se bautizó. Y aquellos de su familia que se bautizaron hubieran sido creyentes también. Y eso es lo único que se tiene que ver aquí. Es que el bautismo es una obra de obediencia hacia su nuevo Señor. Esto es lo que nos está enseñando, que esta fe era genuina. Pero oye, otra evidencia es que la conversión de Lidia era una conversión genuina. Entonces vemos otra vez en el versículo 16 lo que le dice a los misioneros justo después de ser bautizada. Si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Entonces esto es lo que ¿qué significa? Es que Lidia está invitando a estos 4 misioneros que se queden con ella en su casa. Y está insistiendo. Dice, porque los persuadió. Es que esa palabra en griego es que ella estaba firme, estaba presionando, que tenían que aceptarle la invitación, no iba a aceptar que le dieran el no. Y hasta aplica la presión, pone la presión diciendo, si ustedes están diciendo que yo soy fiel al Señor, es como diciendo, si ustedes en verdad creen que yo soy creyente, si ustedes me consideran ahora hermana en Cristo, entonces lo apropiado es que ustedes se queden conmigo. Entonces parecería con esto de que Lidia, que como que tenía una persona más fuerte, pero el hecho de que ella, siendo una mujer gentil, le abrió su casa a 4 hombres, 3 de los cuales eran hombres judíos, nos revela el fruto de su nueva vida en Cristo. La hospitalidad, que es el amor al extranjero, eso es una gran virtud y es una expresión de gran amor. El Nuevo Testamento enseña que el ser hospitalario, la hospitalidad es algo que todo cristiano debería hacer, que no es una opción para el cristiano. En Romanos 12:13, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En 1 Pedro 4:9, sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Sí, exacto. Es hermanos, gente que uno no conozca muy bien. No solo invita siempre a la familia, la gente que uno conozca. Entonces, y si uno lo hace sin murmuración, no se está quejando de lo que a uno le cuesta o que fastidio, lo que sea. Entonces, a todos los creyentes, ¿verdad?, se les manda que ser hospitalarios, entreteniendo a otros creyentes que a lo mejor no conozcan muy bien. En los primeros días de la iglesia, esta hospitalidad era algo muy importante. No era solo por el hecho de ser hospitalario, pero en esos días los hoteles, lo que se llamaban posadas de esa época, eran caros.
Eran caros, peligrosos, eran lugares sucios y entonces había mucha prostitución en estos lugares. Así que el ser hospitalario es una gran expresión de amor porque le daba al hermano creyente un lugar seguro para quedarse, un lugar protegido de todas estas cosas feas asociadas con las posadas. Entonces el hecho que Lidia tan rápidamente le ofreció la casa y le dio un lugar para quedarse, ofreció alimentarla, nos da prueba que era una creyente, era verdaderamente creyente y que el Señor en verdad le había abierto su corazón a Jesucristo. Entonces, señores, en ver esta conversión de Lidia, vemos a la primera conversión de Europa, la primera convertida de Europa. Y gracias a Dios que hay muchos más después de esto, pero ella fue la primera. Ah, era, fue la primera romana de recibir el Evangelio. Y esto nos comprueba que el Evangelio es para todo el mundo, de cualquier cultura, cualquier tipo de vida. Ella era una mujer, una comerciante adinerada. Entonces nos comprueba que el Evangelio es para los adinerados, para la gente con medios económicos. Y el dinero no satisface el alma. Pero el Evangelio conquista corazones, no tiene límites ni fronteras. Entonces, de donde sea que usted venga, sea cualquiera su situación monetaria, el Evangelio es para usted. Ah, nada satisface el corazón, excepto Jesucristo. Y al igual que el Señor le abrió el corazón a Lidia, Él le puede abrir su corazón a Cristo también. Pero tienes que oír la palabra para que eso pase, porque la fe viene a través del oír la palabra de Cristo. Pero usted ha oído su palabra. Está aquí, así que usted lo ha oído. Así que venga Cristo, arrepiente de su pecado, voltéese hacia Él para la salvación. Y si usted quiere hablar con uno de nuestros pastores sobre lo que es la salvación, entonces por favor suba después que servimos el servicio y hable con nosotros. Estamos aquí alegremente, felizmente hablaremos para responderle a todas sus preguntas. Venga, por favor. Venga a Cristo. Sea salvo. Vamos a orar y después yo va a venir para cerrarnos con una canción. Padre, gracias por dejarnos, Señor, ver en tu palabra y estudiar tu palabra y ver esta mujer Lidia, una mujer exitosa, pero no satisfecha, Señor. Y oro, Señor, por todos aquí, que sean como ella, no satisfechos. Aparte de ti no hay satisfacción. Pueden tener dinero, pueden tener religión, pero no están satisfechos. Hay un vacío, Señor, en sus corazones. Yo oro que tú les enseñes lo vacío que es la vida aparte de Cristo y que solo Él puede llenar ese vacío. Llámalos a ti, Señor, que vean su pecado y que vean el horror de morir en su pecado, morir aparte de Cristo, que tú los llames a ti, Señor, y que vean que tú eres el gran Padre, el Jehová, el que vino a la tierra, murió en la cruz para pecadores como ellos, como nosotros. Señor, oramos que tú hagas esa obra de gracia en ellos. Y Señor, te damos gracias que tú has dicho muy claramente que tú eres el que abre los corazones. Y Señor, que eso nos anime a compartir el Evangelio, pero no pensar que nosotros somos responsables por conversiones, porque nosotros no podemos salvar a nadie. Pero ayúdanos a tener discernimiento de cómo compartir, cuándo compartir. Pero te damos gracias que el Evangelio entró a Europa, Señor. Y aunque sea un lugar oscuro ahorita, pero te damos gracias que por muchos siglos el Evangelio trabajó fuertemente allá y que nuestros misioneros que estén por allá ahorita, que continúes usándolos a ellos fuertemente y a muchos otros, que los ayude proclamando el Evangelio, que muchos lleguen a la luz allá, Señor.